ni el green, ni el yellow, ni el red. Es el que se cae a pedazos, es el peso. Cuando vos mirás el dólar en el mundo no está subiendo en ningún lado. No sube en Chile, no sube en Perú, no, en el mundo, no sube el dólar. El dólar está igual en todos lados. De hecho está más bajo el dólar de lo que estaba hace un año atrás. Lo que está ocurriendo esencialmente es que el peso se cae a pedazos contra todas las cosas que vos quieras comprar. Contra la única que se cae menos es efectivamente, como dice Cerruti, contra el dólar oficial. ¿Y por qué? Porque no hay. Entonces, como ese cuento del que vendía la carne barata, dice, yo tengo carne a 200 pesos el kilo, y entonces se levantó y le dice, bueno, vendeme, dame para hacer asado. No, es que no hay. Por eso la tengo a 200, porque no hay, ¿no? Ahora, viste que Feletti también habla de un dólar de expectativa o de una situación de expectativa. Sí, acusó, creo que a los economistas relacionados con empresarios de estar generando una suerte de profecía autocumplida. No, bueno, son ellos mismos. Efectivamente tiene razón también Cerruti ahí y Feletti, coincido que hay un problema de expectativas. Pero el problema de expectativas no es por la economía, es por ellos mismos, es por la política. Fíjate vos, Mónica, el lunes después de la PASO, ¿qué pasó con los mercados? El dólar bajó, no subió. Las acciones subieron, los bonos subieron, había un clima muy bueno porque estaba la expectativa del cambio. El martes lo mismo, los mercados recibieron muy bien la noticia. El miércoles ellos empezaron con la carta de Cristina, la renuncia del gabinete, voló todo por los aires, una semana que no había gobierno, que todo el mundo sobrevolaba el fantasma de la Asamblea Legislativa, y en ese contexto el dólar se disparó. Entonces la preocupación de la gente ahora es qué va a pasar el 15 de noviembre. Bueno, ahí pero no con nosotros. Claro, con el gobierno. Claro. Lo que hablábamos recién con Luis es, hay una preocupación por el día 15, cómo se reordena el poder político, y en función del poder político, la economía, claro, el poder económico. Por supuesto. ¿Qué estás viendo vos en ese escenario? A ver, la pregunta sería, ¿es la economía o es la política? No, es la política ¿Te acordás la frase? Es la política estúpido. Sería en este caso sería, la frase de Clinton sería, es la política estúpido. ¿Por qué? Porque si hay una salida política madura del gobierno, con el resultado de la elección, lo asume, dice, bueno, perfecto, entendimos el mensaje de las urnas, vamos a repensar, a replantear nuestro gobierno, se toman un tiempo, ningún problema. Eso sería bueno para la economía. Inclusive en ese escenario yo soy bastante optimista. Es muy difícil tener otro año tan malo como este año. Lo más probable, ya con toda la población más vacunada, es que el año que viene tengamos bastante más actividad en sectores que estuvieron muy cerrados ahora, por ejemplo el turismo, los vuelos y tantas otras cosas más. Entonces yo tiendo a ser un poco más optimista, y ya cuando en 2023 empieza a estar más cerca la posibilidad de cambio, hay un efecto parecido al 2015. Pero para eso tiene que haber un rumbo, no voy a decir un plan, un rumbo. Sí. Primero tiene que ser civilizado la respuesta política a lo que ocurre en las elecciones. Y segundo, sería ideal que presenten un rumbo. Pero fíjate el dilema que se le presenta a Guzmán. Presentó el presupuesto, vos me decías un rumbo es el presupuesto. Lo presentó en el Congreso el 16 de septiembre, vino la carta de Cristina diciéndole ese presupuesto no me gusta, hay que gastar más. Y no lo puede ir a defender al Congreso porque los propios legisladores de él se lo van a bajar. Claro, bueno, vamos a hablar de eso. Fíjate lo que dijo Feletti a propósito del tema de precios, inflación y toda esta movida, y después vemos qué Feletti a Guzmán. A ver. La inflación no lo vas a resolver solo desde el control de precios, eso es un dato y eso lo sabemos todos. Pero sí sabiendo que hay una oferta monopólica y todos de acuerdo en eso, bueno, sobre esa oferta monopólica hay que regular los consumos esenciales. ¿Y respecto de la inflación de octubre, estará por debajo del 3% o no? Y el índice general no creo, pensá que nosotros hasta la tercera semana de octubre tuvimos presión de precios. Yo te diría los primeros 18 días, esperamos que esté el índice de alimentos por debajo del 2,9. Vamos a ver, pero el efecto se va a sentir bien en noviembre. O sea, se va a sentir después de las elecciones. Sí, están abriendo el paraguas, ¿no? Están abriendo el paraguas, pero me extraña porque Feletti es economista. Él debería saber, yo si hubiera sido mi alumno lo hubiera desaprobado en el examen, porque los monopolios no generan inflación. Los monopolios lo que te genera es que los precios sean más altos, que es un bicho distinto. Están más altos pero se quedan ahí, no se mueven. Estos no son precios altos, estos son precios que en el nivel que están subiendo todos los días. Es un fenómeno distinto, es otra enfermedad. Y no tiene nada que ver con los monopolios. Entonces, y además pretender pensar que lo que están haciendo, controlando 1000 precios de la economía, es nada, son 3 empanadas.
para decirlo Pero en términos de además los Brandoni. precios también están atados a ese dólar que según Cerruti, la portavoz, no existe o no incide en la economía. No necesariamente. Los precios están atados a la sobreabundancia de pesos que tiene la economía y se expresan en relación a esa moneda, el peso. Y al el peso estar cada vez más vilipendiado, mirá, es muy simple, te lo voy a explicar de una manera muy simple, Mónica. Supongamos que pactamos nosotros un honorario por un trabajo profesional. Vos me decís que me vas a pagar 1 kilo de helado. Y cuando llega el helado descubro que la mitad del helado, en realidad vos no tenés heladera y la mitad del helado viene licuado, viene diluido, ¿no? La próxima vez te pido 2 kilos, porque ya sé que la mitad del helado va a venir diluido. Entonces, cuando yo veo que vos me vas a dar una moneda que vale cada vez menos, los precios los fijo aumentándolos respecto a esa moneda que vale cada vez menos, incluyendo el precio del dólar paralelo también. Todos los precios, no es el dólar paralelo, la lata de atún, el kilo de carne, el colegio de los chicos, Ahora, elegí el precio que quieras vos y pasa lo mismo. Ahora el domingo votamos, 14, la gente tiene mucha incertidumbre, mucha expectativa, por ahora te tiran cosas, la platita, todo lo que ya sabemos. El 15 empieza otra realidad, seguramente dura, más frontal, más dura. ¿Qué tiene para ofrecer la oposición, el nuevo Parlamento, en función de frenar esa estampida? Mira, yo creo que todo hablemos de la inflación. Sí, yo creo que el poder político va a pasar del Congreso, del Ejecutivo al Congreso. Esto es lo primero que va a pasar. Va a perder mucho poder el presidente y va a ganar mucho poder el Congreso. Entra gente grosa. Ese Congreso, que va a estar muy interesante, va a ser muy interesante, va a ser el ámbito natural de negociación política. Y ahí nosotros vamos a hay dos herramientas. Primero, la del presupuesto, que puede influir sobre la inflación. Y segundo, yo el 10 de diciembre voy a jurar y me voy a dar vuelta, voy a bajar hasta mesa de entrada y voy a presentar el proyecto para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, que es el proyecto que le va a sacar la máquina de hacer billetes al presidente y que va a terminar con la inflación en Argentina. Entonces, yo, por supuesto... Hay que aprobarla la ley. Hay que aprobarla, hay que evitar que el presidente la vete. Es probable que en la negociación de esa ley nosotros tengamos que aceptar que esa ley empiece a regir en 2023. Entonces, pero eso ya va a ser la primera herramienta fundamental para terminar con la inflación en Argentina. Ahora, se está hablando, creo que Sergio Massa el que está proponiendo un acuerdo, sentarse a una mesa de acuerdo, pactar hacia adelante, consensos de mediano plazo, de largo plazo, convocando a la oposición. ¿Hay margen para eso? Y en tal caso, ¿se sentaría la oposición? Primero es casi gracioso que haga el planteo en momento en que acaba de perder las elecciones. O sea, una cosa hubiera sido un planteo en 2019 cuando el gobierno gana y dice, bueno, entendemos que queremos ampliar, ganamos nosotros, pero queremos hacer un gobierno más de coalición. Bueno, eso hubiera sido razonable. Ahora realmente no tiene ningún sentido y además Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Él sabe perfectamente que la Constitución no tiene ninguna figura que se llame mesa del diálogo, no está en la Constitución. Lo que está en la Constitución es el Congreso. Si él quiere dialogar, lo que tiene que hacer es presentar, la forma en que se dialoga en el Congreso es, ellos presentan las leyes que quieren aprobar para conducir, le quedan 2 años de gobierno, y nosotros como oposición, razonablemente y por supuesto con mucha prudencia, las leyes que nos parezcan bien las vamos a aprobar. Yo sé lo que te van a decir, bueno, la oposición no está colaborando, generaron el problema de la deuda con el FMI, ahora se desentienden, miran para otro lado, no están dispuestos a jugársela en esta. Que el problema de la deuda lo generaron ellos. Si Cristina hubiera entregado con superávit como recibió ella, no hubiera crecido la deuda ni ella. Vos sabés que Cristina asumió con 179.000 millones de deuda y se fue con 241.000. Ella fue la primera que hizo crecer la deuda, que además se comió buena parte de las reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos. Y reentregó con un déficit escandaloso. Si ella hubiera entregado como recibió, no hubiera crecido un solo dólar la deuda. ¿Es indispensable el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner para cualquier tipo de acuerdo de cosa fiable a partir del 15? Eso es una respuesta que tendrían que dar ellos hacia adentro. Ha sido una condición que pusieron varios de la oposición cuando son consultados acerca del acuerdo. Lo que pasa es que vamos de vuelta con lo que te decía más temprano. El propio ministro de Economía
que ya no pudo desplazar a un subsecretario de Energía, ahora no puede aprobar su propio presupuesto porque la presidenta, o la vicepresidenta, Cristina Fernández, le dice que no. Le dice que necesita un plan que gaste más plata. Entonces, ¿quién es el interlocutor? La pregunta de fondo es, ¿quién va a ser el interlocutor después del 14 de noviembre? ¿Va a ser, está la posibilidad, se van a poner de acuerdo ellos? O porque es difícil negociar. Es de lo que hablábamos en la apertura. ¿Cómo se reordena el poder? ¿Quién pega el último grito? Se supone que el interlocutor va a ser probablemente alguien que cuente con el consenso de Cristina. Yo veo que si ellos no resuelven los problemas políticos que tienen primero, es muy difícil que puedan presentar una ley y tener la expectativa de que los propios la apoyen, porque insisto, el diálogo va a ser así, Mónica, va a ser con leyes que ellos presentan en el Congreso. Ahora, si la ley que presentan en el Congreso ellos, cuando se presenta, los propios diputados, Máximo Kirchner dice, yo no apruebo esa ley, si ellos quieren hacer una negociación con el fondo y el propio Máximo Kirchner dice, nosotros no vamos a firmar nada. Como están las cosas hoy, hay tantas diferencias, tantas tensiones internas, tanto que voy para allá y después vuelvo para acá. Mira, vamos a escuchar lo que dijo Alberto Fernández de la negociación con el fondo. A ver. ¿Sí? Le escucho decir, mientras le arrancan los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas les incomodan, lo escucho decir que el problema de la deuda lo arregla en 5 minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos. Igual. Miren, compañeros y compañeras, para que nadie se confunda, yo también puedo acordar con el fondo en 5 minutos. Pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes, porque lo que yo lo puedo hacer en 5 minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Y eso no vine a hacerlo yo, eso no lo hace un peronista. Bueno, en 5 minutos puede arreglar con el fondo. Bueno, ya lleva 2 años. No le pedíamos 5 minutos, pero por lo menos le pedíamos que arregle, sería razonable que arregle antes de caer en default, que es lo que va a pasar el año que viene si no arregla. A ver, ¿qué pasa si no se arregla con el fondo? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a los chicos? ¿Qué nos pasa a los Se le corta al sector privado, ya el sector público no tiene financiamiento, pero además se le va a cortar al sector privado el resto del financiamiento que podría tener. Entonces, claro, las empresas no van a poder contratar, no van a poder hacer inversiones. El estancamiento económico en el que estamos ya hace prácticamente 10 años va a durar y se va a deteriorar. Ahora te hago más la otra situación. pregunta. Arreglamos con el fondo sin lograr lo que se supone que quiere Cristina o su sector, 20 años de plazo, que bajen las tasas estas especiales, recargadas, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el costo del ajuste que No, ninguno, porque pero hay que cuando un país, ajustarse a un plan, que va a ser de sí, ajuste. por supuesto, eso es, como dice Ricardo López Murphy, balizar el camino de los próximos 5 o 10 años, pero fíjate que todavía no pueden aprobar el presupuesto del año que viene, entonces pensar que van a presentar un programa de 5 o 10 años, más bien la sensación que da es que lo que va camino el gobierno a hacer es afirmar cualquier cosa, en la cual va a hacer una pantomima de que firma. Total, después Argentina ya tiene una larga historia de renegociar acuerdos, entonces seguramente va a firmar algo sin mucho compromiso y después tendremos que renegociarlo en el próximo periodo. Pablo Fernández Blanco te va a hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Vos sabés muy bien que la economía está tremendamente deteriorada. En este contexto, ¿temen en Juntos por el Cambio que haya alguna especie de, no sé en qué términos ponerlo, pero algo parecido a un estallido social o una gran efervescencia social en el mes de diciembre? No, de vuelta, otra vez, Pablo, depende de la, como decía Mónica, de la política más que de la economía. O sea, si ellos empiezan a correr cada uno para un lado distinto, se vacía el poder de vuelta, se va Alberto Fernández, asume Cristina, digamos, estas situaciones, o alguna situación parecida, y sí, con mucha probabilidad podría haber un problema en las calles. Ahora, si el gobierno se muestra maduro después del resultado de la elección, yo no veo por qué tendría que tener un inconveniente en diciembre, todo lo contrario. Bueno, hay una pregunta también de Paz. De Paz Rodríguez Niel. Claro. Está todo el equipo hoy de José aquí. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Macri bien. está mostrando un acercamiento notable con Milei y con Expert. Me gustaría saber, ¿qué opinás vos de eso? ¿Vos los ves adentro, los ves jugando con ustedes después de las elecciones del domingo que viene? No,
No, no lo veo porque el problema de Milei es que es un gran economista pero un pésimo político. Entonces él plantea, yo de hecho lo interpelé en Twitter esta semana y le pregunté, dije, mira, vos sabés que si te sumás a un espacio como Juntos por el Cambio tenemos dos reglas. La primera, la Constitución, creo que ese programa por ahí lo va a respetar. La segunda es que nosotros usamos mucho la PASO para dirimir que la gente, nos gusta la democracia y nos gusta que la gente ordene las candidaturas. Entonces le pregunté, vos si gana Horacio Rodríguez Larreta la PASO o si gana Martín Lustó la PASO, ¿los vas a acompañar en la presidencia? La respuesta de él fue no. Entonces, ¿él qué quiere? Él quiere, es como esos nenes que quieren la cajita feliz para quedarse con el juguete pero tirar la hamburguesa a la basura. No, bueno, la cajita feliz viene con la hamburguesa, con las papas, Juntos por el Cambio viene con todas sus reglas. Si las acepta, bienvenido. Hablando de cajita feliz, a mí me llama muchísimo la atención la cajita feliz que se abulonó Cristina Fernández de Kirchner con las dos jubilaciones, una cosa descomunal si la pensamos en términos de lo que gana un jubilado, aún un jubilado que está en la máxima. ¿De cuánto es la máxima jubilación del que trabajó toda su vida de ejecutivo desde no sé, pero debe ser cercana a los 150.000 pesos, sí. Pero es una inmoralidad y además es un privilegio. Más allá de que sea que legalmente, yo no me voy a meter en el tema jurídico porque no lo domino, pero me parece que vos no podés tener el privilegio. Primero de cobrar una jubilación de privilegio. Ningún presidente, porque es una jubilación de privilegio, la cobran todos los presidentes. Ningún presidente tendría que tener jubilación de privilegio, mucho menos dos. Fíjate el contraste, fíjate el enorme contraste. María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, cuando fue gobernadora, lo primero que hizo fue decidir que a partir de ese momento, y ella es la primera gobernadora de la provincia, que no va a cobrar la jubilación de privilegio. Se la cortó a todo el mundo y además le cortó la reelección a los intendentes. Entonces ese es el tipo de decisión política y mirá qué contraste. En esta elección vamos a ver ese contraste entre el modelo de Cristina, la impunidad total, el privilegio, nos vacunamos nosotros primero, yo cobro jubilación doble y vos esperá, versus una persona que cuando fue gobernadora se cortó a ella misma la posibilidad de tener un privilegio y no va a cobrar ninguna jubilación de privilegio. Bueno, cuesta creer que a días de las elecciones estén pasando estas cosas, cuesta creer que los liberen a José López, como seguir tirándose tiros en los pies, ¿no? Porque la gente, esto tiene una repercusión enorme. Desde la decisión de nombrar a Aníbal Fernández, el plan de Feletti de poner los precios máximos y ahora la liberación de López, que es un insulto a la gente directamente. El único, eso sí, se ve que la libertad se está poniendo de moda. Lo que pasa es que ellos quieren la libertad para los de ellos que están presos. Y eso fue lo que pasó con López. Bueno, gracias Martín. Muchas gracias. Gracias.